Enciendes la televisión y ves a la policía irrumpir en una supuesta casa de seguridad. Las cámaras captan cada grito, cada paso, y ves a tres personas que son liberadas. Frente a ellas, una mujer francesa acusada de su secuestro y un hombre con el rostro hinchado presentado como líder de una peligrosa banda. Pero meses después todo cambia y se revela que todo aquello no fue un rescate, sino una puesta en escena para la televisión. Hoy, en el cuarto piso, la historia completa del caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, un montaje que marcó a dos vidas y dejó al descubierto los secretos más oscuros de la justicia mexicana. Bueno, primero tenemos que conocer a quienes resultaron principalmente afectados y dañados por toda esta historia. Te voy a decir, Florence Cassés, su nombre completo es Florence Mary Louise Cassés Crepin. Ella nació el 17 de noviembre de 1974 en Francia y cuando ocurrieron todos estos hechos de los que vamos a platicar, pues tenía apenas 31 años. ¿Cómo Súper crees? jovencita. En la tele yo me acuerdo de haberla visto y juraba que era una señora. Y mírame Estabas ahora. en la edad en la que veías esas edades. Sí, Y mírame ahora, la veo y digo, era chiquita, una chiquecita. jovencita con una vida por delante. Sí, Pues obvio, porque ya estamos y tanto tiempo que en otro estuvo piso. perdiendo su juventud en Ujú. la cárcel. Pero bueno, ella es hija de Bernard Cassés y Charlotte Crepin y vivía inicialmente en Francia. Después su hermano Sebastián Cassés, pues se vino a vivir a México y era empresario como de equipos médicos. Entonces, como que iba muy bien en México y le dijo a su hermana, pues jálate para acá, Ujú. aquí está muy buena la cosa. Y entonces Florence decidió venirse a vivir con él a México en el 2003. Después está Israel Vallarta. Israel Vallarta Cisneros. En el momento de su liberación, que fue reciente, tiene 55 años. Aproximadamente tenía unos 35 años Ujú. cuando había sido detenido. Se dedicaba o tenía una empresa como de talleres automotrices, como que vendía piezas de automóviles o refacciones. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo se conocieron? Porque el hermano de Florence resultó ser cliente de Israel. En Ujú. su empresa esta automotriz, por alguna razón se hicieron Se se conocieron. conocieron Ujú. resultó que Sebastián ya era su cliente y los presenta. Se conocen y empiezan una relación sentimental en octubre más o menos de 2004. Israel Israel con y Florence. Florence, así es. Ahora, ¿en qué momento estamos? Esta Ujú. relación de Israel y Florence se desarrolla en el México de 2005. En 2005, el presidente de la República en México era Felipe Calderón Hinojosa y su administración se había enfocado prácticamente desde el inicio a luchar en contra de la delincuencia organizada. Fue canijillo. Sí, Fue canijillo el Felipillo. sí, y digamos que desde, o sea, el discurso inicial en materia de seguridad siempre fue en contra de la delincuencia organizada y se inició lo que después conocimos como esta guerra contra el narcotráfico. Pero no solo era el tráfico de drogas, sino también cualquier forma de crimen Organizado. organizado. Al frente de su Secretaría de Seguridad Pública, como su brazo, digamos, ejecutor en materia de seguridad o encargado de la materia de seguridad, estaba Genaro García Luna. Este es un hombre que, bueno, hoy sabemos, hoy en 2025, que pues había sido relacionado con cárteles de la droga y está incluso Me suena. cumpliendo una condena, pero en ese momento era considerado incluso como el superpolicía. O sea, era un cuate que traía un montón de tiempo en la función pública, específicamente en materia de seguridad y en materia de inteligencia.
Sí. Entonces, él se había, digamos, formado y creció en las filas de la policía y de la inteligencia o de la investigación en México. ¿Cómo me lo hicieron quedar, la neta? Como Porque estúpida. como estúpida quedó. La Calderón, ¿no? Dices. Pues los 2 Ah, porque ellos, si pudiéramos ver en ese momento los discursos que se aventaban o las declaraciones mm, públicas que hicieron de contra el narco, contra esto, contra y después de 20 años te falsas, enteras de que falsas. este personaje estaba así de compi, de hermano, del Sí, crimen organizado justo, uno quedó como estúpida por tener a alguien, al frente con ese nivel de involucramiento y el otro por andar involucrado. El sí, pilluelo. y sobre todo porque, pues, era muy claro que estaba involucrado con un bando Ujú. y por eso atacaban a Al otro, otro. ¿no? Y Ujú. dicen: "No seas cabrón, no seas gandalla". Pero aparte con su discurso y aquí con escondiendo la mano y por otro lado para sus beneficios, Sí, intereses propios. muy cabrón, muy Está cabrón. cabrón. También es otro caso, hablar de Genaro García Luna, ahora que tenemos todo un caso documentado en un juicio, Sí, hay mucho que decir. muy bien. Pero bueno, al lado de este cuate, de García Luna, estaba Luis Cárdenas Palomino, también encargado de operativos de alto impacto, era como ahora sí que el brazo derecho del superpolicía, ¿no? Ujú. Y pues también ejecutor de muchos, pues de muchos operativos, de muchas acciones y sobre todo titular de lo que conocíamos como la Agencia Federal de Investigación o AFI, y que era este organismo que se había creado como una réplica o algo parecido al FBI, o era lo que querían crear, ¿no? Como Ujú. un buró de investigaciones federal, que es el FBI, pero esta es así se llamaría Agencia Federal de ¿Existe? Investigaciones. Actualmente ya no existe. Ya no. Ujú. Bueno, en teoría, como decimos, la estrategia era, pues, combatir el crimen organizado, poner como toda la fuerza del Estado y toda la estrategia en esto, pero la imagen importaba mucho para García Luna, importaba mucho más allá incluso que los resultados. Entonces, el gobierno sabía que, aparejado a la lucha contra el crimen, también había que, digamos, mostrar los grandes resultados y empezar una lucha frente a las cámaras. Cada operativo fuera como una oportunidad para Vender la imagen. vender la imagen, Ujú, ¿no? Y posicionar un mensaje. ujú, Y ese mensaje era: estamos luchando contra la delincuencia. ujú. Sí. Estamos haciendo nuestra chamba y además en esta lucha vamos ganando. Ujú. O sea, ya no nos está rebasando. Entonces ahí entran Televisa y TV Azteca, que como dices, pues sí mantenían ambas, la realidad es que ambas mantenían una relación con todas las autoridades del Estado y especialmente con García Luna, porque García Luna sí le vio esta importancia, como tú dices, a los medios y sí le vio, digamos, como una forma incluso hasta de posicionarse él como para ser conocido como el superpolicía Ujú. en su momento. Entonces, bueno, la ciudadanía estaba pegada a las pantallas y veíamos constantemente que un operativo aquí, que un operativo allá, y que nos presentaban a un detenido aquí, que nos presentaban a un criminal por allá. Y la verdad es que era bien cotidiano ver a personas detenidas, paradas frente a las cámaras, con una mesa enfrente con todas las cosas que supuestamente les habían encontrado. Ujú. Entonces, como que esos escenarios se veían muy comúnmente, eh, quizás ya venían desde antes, pero era ya como muy No, cotidiano no, no venían desde fue en esa época. fue Yo en me esa época recuerdo totalmente. totalmente estar comiendo a las 2 3 de la tarde con Exacto. esas escenas de las noticias del noticiero de la tarde. Ujú, Tiro por viajera, y detuvieron a quién sabe quién, hicieron quién sabe cuánto, y mostraron a los captores de quién, o sea, y era exacto. poner a la gente enfrente de esa Y mesita. nada de que taparle la carita No, como nada. ahora. Y en ese entonces tú decías, bueno, es que eran presuntos responsables porque todavía no había habido una investigación, les valía. No, les valía. Ellos señalaban y ya era de, Y ahora nomás le saliste cambiaron a y presuntos inocentes. Puede que sean inocentes, ya no es puede que sean culpables, ajá, es y puede que ya. sea inocente. Pero sí te dejaban ver, a las personas. Y así se empezó a crecer o a generar esta cultura de operativo y espectáculo.
Ujú. O sea, ya no podían ir solitas, como que Sí, era ya una no pega. miniserie donde te te querían mostrar como la parte, ¿cómo se dice? Como los resultados, como la La parte parte del show, del o sea, show. Sí. de espectacular de los resultados de Ujú. seguridad. Los Chihuahuas sufría las graves consecuencias de la delincuencia organizada. Y el secuestro era uno de los delitos que más alto impacto tenían. Era una unidad especial para combatir el secuestro, recibió entrenamiento del extranjero y ha tenido éxito. Vamos a combate, señores. Es práctica federal, vamos a repararle. Salimos, señores. Salimos todos y ¿cuántos volvemos? ¡Uno más, señor! Entonces, en este contexto llegamos a ese gran día, el 8 de diciembre de 2005. O sea, estamos cumpliendo justo en este año cumplimos 20 años de ese hecho. Ujú. Es, digamos que una tarde cualquiera, están en una carretera en el sur de la Ciudad de México, rumbo a lo que se conoce como el estado de Morelos, Cuernavaca. En esa carretera va en un vehículo Florence Cassés y su novio Israel Vallarta. Van juntos, según la versión de Florence, porque iban rumbo a la Ciudad de México para hacer algunos pendientes, incluso recoger algunos muebles, porque ella se había quedado en un rancho de Israel, que no estamos seguros si es propiedad tal cual de la familia de Israel o él lo tenía prestado, una cosa así. El caso es que de pronto, pues se le empiezan a escuchar así que sirenas, que vehículos que los empiezan a rodear y les cierran el paso. Un montón de policías, agentes de investigación se bajan, les apuntan desde fuera con armas de fuego y los bajan a huevo del vehículo en el que iban. Se los llevan y los separan. Ellos anduvieron dando vueltas por quién sabe dónde, no sabían ni dónde estaban, ni con quién estaban, y de pronto no sabían ni si era secuestro o qué era lo que les Ujú. estaba pasando, Sucediendo. porque nadie les decía nada. Total, que al día siguiente, medios de comunicación, específicamente Primero Noticias, un noticiero que se desarrollaba en la mañana, cuyo titular es el periodista Loret de Mola, pues recibió esta comunicación de tenemos un operativo importante, a las 6 de la mañana va a ser el rescate de unas personas secuestradas y la locación de ese operativo será un rancho llamado Las ¿Qué Chinitas. era el rancho de la de Vallarta? Sí, Okey. que no sabemos si es de él o Ujú. no, pero, ¿De digamos dónde que ahí lo a dónde tenían iban a ir? y iba regularmente con Florence. Ujú. El caso es que el punto de encuentro para tanto los policías como para el medio Primero Noticias, este medio de comunicación, pues era Las Chinitas a las afueras de Xochimilco, también por el sur de la Ciudad de México. Las unidades de agentes federales de investigación entran al lugar, se enfilan, ya sabes, entran así enfiladitos y atrás de las cámaras, con las luces de las cámaras incluso les van alumbrando el camino. Camino. Y entonces el caso es que ante el lente de Primero Noticias es a Florence que está tapada, que está esposada, con el cabello todo revuelto y está también como asustada y confundida, ¿no? El caso es que al lado está Israel, que está con la cara hinchada y, lo presentan jalándole el cabello ante la cámara, ¿no? Y el reportero todavía tiene ahí la oportunidad de preguntarle: "¿Por qué estás aquí? ¿Y qué te pasa?". Y en ese momento puedes ver ante la cámara que lo golpean en el costado. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. Pero ya Ujú. para ese momento ya lo veíamos con la cara hinchada. Golpeadillo. Todo eso se estaba transmitiendo en vivo. No era que se estuviera grabando para después pasarlo en la televisión, no.
se estaba transmitiendo en vivo durante el noticiero Primero Noticias de los Loret de Mola. El caso es que nadie sabía hasta ese momento qué había pasado. O sea, solo veíamos a Cárdenas Palomino saliendo de ahí diciendo: "Hemos liberado a estas 3 personas y este cuate es el líder de una banda de secuestradores muy peligrosos, y esta mujer de nacionalidad francesa", porque lo dicen desde ese momento, es quien se encargaba de vigilarlos. Y Cárdenas Palomino en ese momento se muestra como la cara Ujú. de ese gran operativo de rescate. Que la neta es que está bien cabrón, porque en ese entonces, si la tele decía: "Este es el líder", tú decías: "¿Es el líder?". Es el líder. Y No hasta no ahora, ¿eh? cuestionabas ni tantito. Pero hoy hay como más información y más acceso y más cosas que te hacen dudar siempre como de Yo esperaría que sí, ya dudemos más, hermanos, porque ahorita sí. nos siguen presentando a alguien de que dicen: "Es el violador", y ya lo estamos, acusando de violación. Sí, pero digamos Pues, que esos ¿sabes qué tanto hemos aprendido de todos estos casos, no? estos actos, digamos, que son más violentos, como que encienden de entrada, ¿no? Porque es algo que le duele a la sociedad. Ujú, Entonces, como que tardas más en cuestionarlos. claro. Pero después de tantos casos, sí, ya dices, bueno, en mi caso sí es Ya como, basta. ¿será? ¿Será? Ya lo dudo, o sea, Ajá. Estamos hablando del rancho Las Chinitas, que de quién era y qué pasaba ahí. Como les decía, el lugar en donde se grabó todo esto, no estamos seguras o no tengo seguridad de que era propiedad literal de Israel o de su familia, pero lo que sí sabemos es que ujú, el día del operativo que se televisó, las autoridades dijeron oficialmente que ese rancho Las Chinitas era la casa de seguridad de una banda conocida como Los Zodiaco, y que ahí era donde mantenían a todas sus víctimas, y encontraron ahí a Ezequiel Elizalde, a Cristina Ríos Valladares y a su hijo de 10 años, quienes eran las víctimas de ese secuestro. Pero empezaron después a surgir testimonios sobre la actividad que había generalmente en ese rancho o en ujú, ese lugar, porque un matrimonio que tenía un restaurante cerca de ahí, como a una cuadra del lugar, pues ese matrimonio también se encargaba como echarle ojo, cuidar el lugar. Y ujú. si nosotros fuimos ayer, tenían llave del lugar, fuimos ayer y ayer no había nadie secuestrado ahí. Y entonces también dijeron que sí sabían que Florán se había quedado ahí o que se estaba o que se podía quedar ahí porque habían visto a Florence con Israel en ese lugar. Según lo que dijo Florence, esto era clave porque ella decía que sí convivió con Israel en ese rancho. O sea, si se buscaban pruebas de que ella había estado en ese lugar, Los iban a las encontrar. iban a encontrar Ujú. porque efectivamente ahí había estado, pero sí había testimonios de personas que dijeron, pues al menos un día antes nosotros no vimos nada ilegal pasando ahí. Pero la versión oficial era clara. Uno, Florence y su pareja eran unos secuestradores y además formaban parte de una banda conocida como los Zodíaco. Ahora, hoy, actualmente, en estos días, podemos conocer de dónde se sacaron eso de que la banda Ujú. Los Zodíaco. Según lo que declaró Israel, resulta que cuando lo estaban interrogando, él estaba pues como muy indignado. De hecho, se le veía cuando lo acaban de detener, o bueno, cuando nos los presentaron en el rancho, cuando dijo frente a las cámaras, pues es que me están pegando, Ujú. pues se ve que eso no es un cuate como que se quede callado, Sí. no. Entonces, dice que cuando lo estaban interrogando, le decían: "¿Y quién eres? ¿Y tú qué eres?". Y como para que dijera, pues sí, yo no hice nada, o lo que sea que quisieran, y él decía: "Soy Cáncer". Y entonces empezaron a decirle: "Ah, ¿sí? ¿Y tú qué signo eres?". Y le decían a alguien más: "Sagitario". "¿Y tú qué signo eres?". "No, pues que Géminis". Y que de ahí fueron esos policías los que dijeron, pues son los Zodiac. Y después las propios policías, según lo que dice Israel Vallarta, los propios policías decían que habían sido los medios de comunicación quien les había dado el nombre de los Zodiacos, pero él dice que él estaba ahí Cuando en la el momento en policía el que ellos ujú. decidieron que serían los Zodiacos.
Que además es como, a ver, ¿qué otros antecedentes? Cuando tú ya le pones nombre a un grupo criminal, es porque tienes documentado Casos y casos y casos y claro. casos y que de repente dices, a ver, llevan 10 casos, ¿cómo saben que son ellos? Ah, pues porque dejaron una carta del zodiaco, entonces le vamos a poner los zodiacos, ¿no? O sea, Ajá, una le cosa. ponen nombre en relación a cosas que ven consistentes dentro de los casos o que les llama la atención de los casos que Y también ocurre que los propios medios le ponen un sí, nombre, también también ocurre, ocurre. pero igual, de la Pero ve misma aquí la manera. burla, Ajá. ¿sabes? Entonces, para ese momento, Israel decían que era el líder, Florence quien se encargaba de cuidar a las personas secuestradas. Según esto, la policía o la AFI decía que el testimonio de Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años y Ezequiel Elizalde, un joven estudiante, eran los que les habían puesto, digamos, esa actividad, digamos. Sabíamos que eran el líder y quien las cuidaba por lo que habían dicho los propios secuestrados. El Ujú. mensaje de la estrategia del gobierno se centró en, fue un rescate exitoso, fue un golpe fuerte al crimen organizado porque la banda de los Zodíacos era muy prolífica en la Ciudad de México, al parecer, y además había una extranjera que era francesa, ni más ni menos, que estaba implicada en este caso tan brutal. A García Luna y a Cárdenas Palomino no los bajábamos de que eran culpables. Ahora, ¿cómo se les cayó el evento? Ujú. ¿Y cuánto tiempo después? Ahí viene la cosa, porque el evento se les cayó rápido en realidad. Poco. Sí, pero las personas no salieron en libertad tan rápido. La primera grieta de todo este showcito vino cuando Laura Barranco, que trabajaba en Noticieros Televisa y era coordinadora de información del noticiero Primero Noticias, señaló que ya le había advertido a Carlos Loret de Mola mientras estaba desarrollando el en vivo, en ese Ujú. momento le estaba describiendo: oye, no es un operativo real, está ahí una extranjera, esto se puede poner feo. Claro. Y que incluso le dijo: lo están torturando, páralo ya. Están torturando a alguien en cadena nacional, Claro, con los golpes que le estaban deténlo ya. metiendo. Ajá. Y después de que le decían para allá, la respuesta, según Laura Barranco, de Loret de Mola fue: no te calientes, Cautín. ¿No te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota y fin de la historia. Inmediatamente le pongo después, no manches, y además están golpeando al presunto secuestrador en cadena nacional. Escribo el primer mensaje a Carlos Loret a través del internet. Carlos, es una francesa, aguas, te puedes meter en broncas diplomáticas. ¿Lo estás leyendo textual? Lo estoy leyendo textual O sea, ¿tú porque guardas tengo esos- el registro este- de lo que le estaba yo diciendo por la intranet. Le pongo, le añado, Carlos, insisto, no puedes estar contribuyendo a violar los derechos de esta mujer cuando hasta ahorita es una presunta secuestradora, independientemente de si es verdad o no. La justicia francesa se puede ir contra ti y el noticiero por estarla exhibiendo como una criminal sin juzgarla antes. Y luego le comento, Francia no es México, ¿no? Aquí lo que me saltó a la vista fue que lo acomodado de las credenciales. Tenían ya dispuesto en una mesita teléfonos, Se veía en la armas, transmisión en vivo un conjunto de credenciales todas acomodaditas. acomodadas, portarretratos de Israel Vallarta y Florence Cassés. Yo le comento a Carlos, o sea, hasta acomodaron las cosas. Y yo ahí ya le hago la inferencia, la declaración. ¿Cómo es posible que si tienen hasta armas largas hayan permitido que los reporteros entraran al lugar? Después del tercer enlace es que me contesta, porque yo le estaba diciendo, para allá. Y él me Por responde. escrito todo. Sí, por escrito. Me dice, no te calientes, Cautín. Y pues prácticamente yo le escribo a Carlos. Carlos, por caridad, ni la secuestrada puede ubicar por su tono de voz a su captora, ¿no? Después de que termina este enlace, Carlos Loret me responde, ¿qué no te ha quedado claro? Que no te pienso hacer caso. Es nota. Fin de la historia. O sea, es bien sin escrúpulos también, mi amiguito. Totalmente. El reportero, que es Pablo Reina, que estaba ahí en el lugar, que es quien le pone el micrófono y le dice: ¿qué te está pasando? Ujú. Y a quien le dice: güey, me están golpeando. O sea, lo presenció todo en ese momento. Él dijo que él sí creía que era un rescate real. Ujú. O sea, primero dice, sí es un rescate real, y después dice que en algún momento durante la entrada al rancho tuvieron que parar y repetir la entrada porque no había quedado bien grabado. ¿Y así lo dijo tal cual? Sí, o sea, ¿Cínico? al inicio dijo, yo sí creí que era real. Y ya tiempo después confirma que pues
digamos que sí hubo una preparación porque no se había visto bien la entrada Ujú. de los avis y entonces pues lo tuvieron que repetir. O sea, debe por ahí de haber existir un material Ujú. donde se vea que, frénale, frénale, espérate, no se grabó bien la entrada. A ver, Exacto. regrésense, vuelvan a Justo salir. así, Y existe esa toma. Existe esa toma de bueno, regrésense y repiten la entrada. ay, no. Pero la confirmación viene el 11 de febrero de 2006 porque en un programa que se llama Punto de Partida, con una periodista que se llama Denise Merker, ella es titular de ese programa y tiene como invitado a Genaro García Luna en su escritorio, hacia ¿Cuánto al tiempo lado. después? El 11 de febrero de 2006, por ahí como un par de meses Un par de después. meses. Tiene sentado a García Luna al lado y en ese momento, en vivo, recibe la llamada telefónica de Florence Cassés. En ese momento, Florence Cassés, frente a García Luna, le dice: "No es cierto, a mí no me detuvieron ese día, a mí me habían detenido desde un día antes". Dígame adelante, Florence. Adelante. Dígame. Bueno, Sí, ¿tiene algo que decir? sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fue arraigada el 9. Esto es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. Estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la noche del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita dentro del rancho. Donde se ven las imágenes. Exactamente. Muy bien, pues agradezco, Florence Cassé, que hable desde el lugar donde se Por encuentra nada, por arraigada. Entonces empiezan los medios de comunicación en Francia, como Le Monde, Liberation y también The Guardian, a revisar cómo había sido todo el proceso y el operativo, porque pues, ya se había detonado en un noticiero, también a nivel nacional, con la llamada de Ujú. de Florence Cassés. Pero el tema es que 2 meses después de ese noticiero, García Luna sale a reconocer públicamente que efectivamente sí fue un operativo, pues fue una reconstrucción del operativo, pero que lo hicieron porque así fue solicitado por los medios. O sea, los medios de comunicación me lo solicitaron y él dice, pero este elemento, el hecho de que se haya Ujú. reconstruido, no va a ser tomado en cuenta durante el juicio. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya se explicó eso, se explicó en una entrevista. A petición de ustedes, nosotros mostramos cómo fue el ingreso a la Casa de Seguridad. Ahí está, fue a petición de los medios, hicieron la escenificación. Ahí pasan dos cosas, porque qué perro, porque él primero está diciendo cómo se está preparando para decir, a ver, o sea, sí voy a quedar mal, pero prefiero quedar medio mal a quedar mal completo. Entonces, sí fue hay muchos elementos que señalan que sí fue una reconstrucción, pero eso no le quita a los secuestradores, ¿no? Primero. Exacto. Y dos, esa afirmación de que de entrada está descartando ese hecho, porque aquí en cualquier parte, la reconstrucción, el pedo mediático y todo lo que hicieron, pues obviamente iba a estar a favor de las personas que fueron detenidas. Claro, Como de, ¿por qué si estás montando? ¿Quién me dice que no montaste las pruebas y que no montaste a exacto. las víctimas? Y que, o sea, si ya hiciste todo este show para grabar una entrada, Ujú. ¿quién me dice que todo lo demás, o sea, ya nadie con qué calidad te cree Sí, un ¿cómo sabes juez lo real de lo que y de no? lo que no lo es? Pues no, y como cualquier policía y súper policía como Ay, súper él, policía. como esta persona, habría sabido que hubiera contaminado toda la investigación por ese tipo de mamadas. Y sí, entonces esto también le da a todos estos columnistas y periodistas, tanto en Francia como en México, sobre todo del semanario El Proceso, esta revista semanal, que empezaron a cuestionar y decir, bueno, pon tú, todo fue escenificado, todo fue, pues sí, montado Montado. para esto, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué Florence Cassés y por qué Israel Vallarta y no cualquier otra persona? Y Ujú. entonces, sobre todo reporteros de la revista El Proceso empezaron a explorar como por qué se les habían atravesado estas personas. Y resultó que Sebastián Cassés, el hermano de Florence,
había tenido relación y conflicto con un empresario que se llama Eduardo Margolis, un empresario judío y que además tiene, pues ahí como que un historial medio turbio, medio raro, pero lo más importante es que tenía una relación muy directa con García Luna. Eran amiguis. Sí, pero amiguis de que este empresario tenía una empresa que vendía equipos de seguridad y equipo policial. Entonces puede ser que su amistad y negocios estuvieran ahí Muy como, vinculados, porque, sí, a ver, seguro hay licitaciones que ganó esta empresa, de las de chingaderas Eduardo de Margolis. sí, no. Y supuestamente lo que se dice es que Eduardo Margolis y Sebastián Cassés tuvieron un pleitazo y este güey, perdón, y Eduardo Margolis fue quien le dijo que pues lo iba a destruir a él y a toda su familia. Entonces, Había una al amenaza parecer, previa. ujú, se dice que, bueno, usó la relación con García Luna para golpear a Sebastián a través de Florence y pues ahí iba aparejado Israel, O sea, Israel nomás por ser el novio. por ser el novio y por ir con ella en ese momento, quizás. Quizás. Es solo una teoría porque de esto no hay pruebas todavía, hasta este momento. Bueno, entonces mientras seguía la narrativa, había la narrativa oficial, los Zodíaco, ellos son los culpables, y una narrativa alterna que estaba empezando a investigar, sobre todo reporteros independientes, porque los medios de comunicación, digamos, de alcance más nacional, como Televisa, TV Azteca o periódicos que digamos que no son tan independientes, pues esa narrativa de por qué habían llegado ahí, de qué onda con ese rancho si antes no habían visto nada raro, todo esto, pues eso no aparecía en sus medios de comunicación. Ahora, el 11 de febrero de 2006 empieza el juicio. Durante el juicio, la versión oficial tenía pruebas sobre la detención en compañía de Israel, sobre un supuesto reconocimiento de voz que hacen las víctimas, sobre Florence, en el que dicen que sí había habido una francesa que les hablaba, y el hecho de que vivió con él en el rancho Las Chinitas, o sea, la ubicaban dentro del rancho. Oye, ¿y si había víctimas que sacaban Sí había declaraciones? víctimas. Okey. Pero las víctimas después salieron a decir, y ahí les voy. Y la defensa lo que alegó es que en las fechas señaladas en las que decían que Florence había estado en el rancho cuidando a las víctimas, en realidad ella estaba trabajando justo en el Hotel Fiesta Americana de Chapultepec, que está a 2 horas del lugar del rancho. Entonces, como que no veían viable que ella estuviera trasladándose de ese lugar donde trabajaba y donde había registros que había estado ahí trabajando con su horario de trabajo normal y que la ubicaban al mismo tiempo en el rancho. La defensa también decía que ella había sido detenida un día antes, no el 9 de diciembre, sino el 8 de diciembre, y que más bien la habían estado paseando y que por casi 24 horas la tuvieron paseándose sin siquiera ponerla a disposición de la agencia del Ministerio Público, como dice la ley que debe de ser. Y luego también decía que en la identificación de las víctimas hubo un efecto de sugestión, porque la forma en la que les preguntaron a las víctimas les permitió solo confirmar, porque le decían, no tenía un acento y no era mujer, y casi le decían, y no era un acento así como francés, y que ellos decían solo, las víctimas solo respondieron sí, 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 sí. Sí, sí, es eso. Y entonces la defensa decía, bueno, esto pudo ser un efecto de sugestión porque más adelante, años después, las propias víctimas dicen, no, ni siquiera había una mujer. O sea, lo que es un hecho, o aparentemente sí es un hecho, es que esas personas sí habían estado secuestradas. Lo que no se sabe es quién las secuestró, cuándo las llevaron ahí, Pues cuánto apéndejate, y tiempo. fueron los Eso, mismos ese, policías que se levantaron a estos güeyes. sí, O sea, de, vamos a montar un operativo, échate necesitamos víctimas. 2 secuestradores y 3 víctimas, Sí. sácatelos de la calle, Así, güey.
Pues sí, que tengan de tez morena, todos, sí. ¿No? Oye, pero viene con ellos una francesa, Pues tráetela. tráetela, ¿qué puede pasar? ¿Que Francia se ponga al pedo? No creo, está muy lejos. Tú jálatela. ¿Es artista? ¿Es famosa? ¿Es famosa? No. Se chingó. Ya se chingó, la justicia no va a llegar de aquí a Francia. Exacto. ¿No? Así ¿Quién te fue. dice que? Porque al final de cuentas, si te pones como en la versión de Florencia y de Carlos, ¿de quién Piensa salió él? Ay, perdón, de Carlos es el comediante. O Loret de Mola, no sé de quién hablabas. Ah, Carlos Vallarta. Ese es el que cuenta Es chistes. Si se ha cometido un delito, no fue con dolo, ¿ok? Yo creo que en su perspectiva de ellos, también fueron secuestrados, Claro. ¿no? O sea, Sí. de repente voy aquí, se me cierran, me dan el levantón y yo dije, ya me secuestraron. Sí. Y al día Y de siguiente, pronto aparece. sorpresa, ¿eres tú el secuestrador? ¿Y Güey, en qué qué momento? Qué horrible, horrible. miedo. Porque además, te voy a decir, Ay, no. cuando te secuestran, bueno, no lo sé, porque igual voy a hablar desde un desconocimiento total, pero de por sí creo que te llenas de miedo, pánico, terror. Imagínate. Y luego a eso súbale que al día siguiente te exhiben Sí. públicamente en todo el país y no te dejan nunca, jamás volver a tener una vida tranquila. Sí, Está muy cabrón. sí, te presentan ya como, o sea, destruyen toda tu vida, Ujú, sí. ¿sabes? Pues fue hasta el 2008, o sea, estamos hablando de que todo ocurrió en diciembre de 2005, pero fue hasta 2008, abril de 2008, que tiene una condena, Florence Cassés, y había sido condenada a 96 años de prisión. O sea, casi ya cadena perpetua. Sí, pues ya que secuestro, por delincuencia organizada, por posesión de armas y municiones, que aparte eso quizá saber en qué momento pasó. O sea, no sabemos en qué momento le encontraron las armas, cómo estuvo eso. Porque en el operativo no se vieron las armas. No, no, Ella ni siquiera estaba armada cuando la detuvieron. no. ¿Qué O sea, de hecho posesión de estaba así armas? con una cobijita. Pues quizá dónde habrán salido las armas, pero bueno, con esto le dijeron vas por 96 años para adentro. Después en una apelación todavía le confirman la sentencia. O sea, ella todavía se inconforma de esa sentencia y la autoridad que revisa eso dice, ay, bueno, pues 96 está muy manchado, 60. Mancha. 60 Tenía años. 30, iba a salir a los 90 si Ujú. sobrevivía. Exacto. Oye, pero todo esto que me estás contando me recuerda mucho a una película que también a una manita extranjera que la meten a la cárcel en la India o no sé dónde, ¿nunca no la has visto? No. Que también les toma como bastante años sacarla. Pobrecita, o sea, la neta tú ves la película y se siente bien Qué horrible, miedo. porque ella estaba era inocente. Ahora imagínate también a la pobre Florence, ya aparte ya sentenciada, güey, o Sí, sea, ya es sí. como de, y ahora, a ver, salte, Y sin ya influencias. sentenciada y ya, o sea, exacto, es a lo que iba, o sea, ya sentenciada y sin posibilidad de decir a quién le hablo, porque ya hablé a un noticiero en vivo, o sea, a nivel nacional, me escucharon, y les dije, yo no soy y todo lo que hicieron y no pasó nada. De todas maneras me sentenciaron. ¿Y Claro, a quién más le hablo, güey? sí, ¿no? O sea, no hay ¿Sabes? manera, y este güey me señaló y ya, Y ya. no hay manera en que tú te sacudas o te quites ese señalamiento y que la justicia sea diferente. Exacto. Hasta que aparece Tan, tan, Nicolás tan, tan. Sarkozy, Ah, el entonces presidente de Francia. ujú. Porque los medios de comunicación en Francia, como les había dicho, empezaron como a decir, oye, está bien raro, esa justicia mexicana es una porquería, son unos tramposos, no hay derechos humanos, no hay libre proceso, hay tortura y ¿no? Exhibidas. Ay, no, no, te digo que uno se anda exhibiendo por todos lados. Entonces, Hasta allá van a hablar de sí, nosotros. sí, claro. En 2008, Nicolás Sarkozy empezó a ejercer presión al gobierno de México para que se revisara el caso y sobre todo para que México cumpliera con el convenio de Estrasburgo y trasladaran a Florence Cassés a cumplir su condena o a que se revisara al menos su caso en Francia.
Pero Felipe Calderón dijo, Nel Pastel es secuestradora y aquí se queda. Entonces, las tensiones a nivel diplomático internacional fueron tales que justo en ese año se celebraba el Año de México en Francia. Pues ahí tienes que, dijo México, pues cancélalo. ¿México o Francia? México le dijo a Francia, pues cancélalo, no hay Año de México en Francia. Y Francia dijo, pues no lo cancelo. Y tan no lo cancelo, pero ¿qué crees? Se lo voy a dedicar a Florence Cassés. ¡Qué mamón! Sí. Mira, te voy a decir algo. Bueno, honestamente, amistades, gente que nos ve, México y Francia siempre se andan peleando por pura pendejada. O sea, bueno, en este caso no era una pendejada, pero sí Pero por pendejadas que andamos haciendo, como Ajá. eso de andar orinando el fuego limpio. es correcto. Vamos, así, man. Es correcto, o sea, no pendejadas de ellos o del caso, sino por pura pendejadas que que hacemos nosotros. nosotros. O sea, como la de la guerra de los pasteles, güey, o sea, de que, o sea, Francia y México Bueno, son como estos niños que tenemos historia, sobre todo desde la batalla de Puebla, que se quedaron bien enchilados y ya de ahí, mira, andamos en pleitos. Pero sí, pero por cada cosa que tú dices, bueno, sí, por pendejadas, pues, pero cosas que tú dices ahí nomás porque dijiste no, ¿No? no por mis... Pues, o sea, y así, Obviamente dedica- no se transmitió en México obviamente México retiró su participación. ¿Qué? Sí, México no fue. Entonces se celebró el Año de México en Francia, sin México, pero dedicado a Florence Cassés. Qué bueno, la verdad es que es de esas pinches cachetadas diplomáticas que te dan como... Preciosa. Porque además, ¿qué te preciosa. costaba? O sea, tú ya la habías puesto en juicio, ya había estado detenida y allá no te dijeron, la vamos a poner aquí a libertad, aquí vamos a estudiar, bueno, vamos a hacerle un juicio, vamos a analizar su caso. Ni siquiera le estaban diciendo libérala. No, o sea, Déjala vivir su justicia aquí en Francia. Exacto. Pues ya que se hubiera ido a su país a vivir esa justicia. Si hiciera secuestradora, pues le estás mandando un ente. Si no era, pues estaba recibiendo justicia. Claro. A ti que te quitaba nomás el puro orgullo pendejo. Sí. O Tal sea, cual, nada más. era el orgullo pendejo, porque incluso la canciller, ¿cómo? Y que sabía para dónde iba. Y que sabían lo que había detrás, exactamente. Entonces, la entonces canciller de Francia en México, tal cual dijo que el sistema mexicano estaba generando una denegación de justicia, que eso implica que tribunales internacionales podrían revisar el caso. Y lo más importante que México decía es que, a ver, yo tengo a la sociedad civil de mi lado para que no libere a una secuestradora. Ojo, ¿Quién sociedad está civil. a mi lado? Las Wallace. La Asociación Ay, Civil no. Alto al Secuestro, con la cara de la señora Miranda de Wallace diciendo, la secuestradora no se puede ir. Y la detención fue legal. ¿Ella qué sabe? Ella avalando aquí la detención. ¿Ella ¿Ella qué qué puede sabe? saber de eso de fabricar pruebas? De procedimientos de judiciales. detener gente, Ajá. meterla a la cárcel sin Ajá. pruebas. Ajá. ¿Qué podría saber ella de esto? ¿Qué podría? Vean el otro capítulo. Vean vaya usted a ver el video de Miranda de Wallace para ver la experiencia que tenía esta señora en estas situaciones. Pero sí, bueno, con una gota de sangre. ella encontró una gota de sangre. Ya con las víctimas, no, perro, refundida. Sí, sí. Ella ya sabía cómo era eso de tener a gente en la cárcel sin sentencia y sin pruebas. Hijos. Entonces, bueno, Felipe Calderón se respaldó en esta organización de la sociedad civil Alto al Secuestro para afirmar que había una negativa de la sociedad mexicana de que se liberara a Florence Cassés y que venía apoyado pues por la gente. Pues llegamos a 2010, entre 2010 y 2011. O sea, ya estábamos como entre los 5 o 6 años de que habían sido privados de la libertad Florence e Israel, perdón.
Y en primer lugar, ellos promueven un amparo, buscan que la justicia federal revise su caso y lo rechazan. Y dicen que el montaje no afectó para nada la resolución ni el juicio y que además no había violaciones de derechos humanos consulares porque la defensa de Florence Cassés decía, oye, nunca le llamaron a su consulado y es una extranjera, tenía derecho a eso. Bueno, pues ese tribunal dijo, "Nel". A ninguna de las cosas, nel. O sea, no hubo tortura y que dándole de madrazos. Está en video. Yo sé. Ay, bueno, el 7 de marzo de 2012 hasta 2012, este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Que Nación. estaban pasando ya de 6 años. Ya estábamos como 6 años Ay, después. Dios mío, ¿cuánto tiempo de Imagínate, sufrimiento? mientras. Ay, no. Bueno, el ministro Arturo Saldívar presentó el primer proyecto en el que decía que se debía de liberar o se le debía otorgar la libertad inmediata y absoluta a Florence Cassés. ¿Cuáles eran los argumentos de Arturo Saldívar? Que la detención había sido ilegal y justo lo que decías, que el montaje influyó tanto en la declaración como en las víctimas, sino que además cuáles eran las pruebas reales y cuáles no. Revolvieron tantas cosas como declaraciones de testigos, huellas, registros de que las personas habían estado ahí, etcétera, que llegó un punto en el que ya no puedes separar qué había sido parte del montaje o de la recreación de la detención y qué sí había ocurrido al momento en el que estas personas fueron secuestradas. Porque, ojo, nadie niega que hubo víctimas de secuestro. En ningún momento se dice estas personas mintieron y no fueron víctimas de secuestro, no, eso sí. La bronca fue, ahora ya no podremos saber quién fue y cómo fue. ¿Y quién fue la víctima? Porque incluso te decía, ellos podían haber Ellos son mismas propias prácticamente víctimas de secuestro. Vinieron en el mismo paquete. Que ahora, imagínate, tuvo que pasar todo un sexenio, o sea, cambiar, alternar el gobierno, como para que un juez se atreviera a decir, a ver, me la sacas. Sí. Pero de ahí en todos los del Pero turno, ojo, porque esto no la liberó. Porque la votación tuvo un empate técnico. 2 ministros votaron a favor de que fuera liberada inmediatamente y 1 votó a favor de enviar el caso a otro tribunal para que lo revisara nuevamente el juicio y 2 estuvieron en contra de la liberación. Entonces, no podían liberarla porque no había, digamos, la mayoría de votos. ministros, ¿no?, que votaran. Fue hasta el 23 de enero de 2013 que la Suprema Corte, ahora con un proyecto a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, que entonces se determina la libertad inmediata de Florence Cassés por violaciones graves al debido proceso y tendría que ser puesta en libertad inmediatamente ese día. Ese mismo día ella abordó un avión a Francia. ¿Qué pasó con Israel Vallarta? Él siguió en prisión. Siguió en prisión después de la salida de Florence Cassés porque a él le fincaron otros 2 casos más de secuestro que digamos que le adjudicaron ya estando él en prisión. Pero a él te decía, le fueron adjudicadas otras cosas, además de que Israel Vallarta sí estaba oponiendo una defensa en la que estaba señalando a Luis Cárdenas Palomino como responsable de tortura. Entonces, él sí estaba, digamos, siendo más activo en su defensa a la defensa de Florence Cassés, que fue un poco más pasiva en la onda de decir, no me estás probando nada de lo que dices que hice y todo lo que estás poniendo como prueba no vale porque fue derivada de un sí, montaje. ella se fue directo al procedimiento Ajá. y él se fue directo a no A solo decir, esto, soy sino inocente y además soy víctima de tortura. Y ahí es en donde su caso se complejizó tanto que empezó a derivar en un montón de, digamos, como frentes de batalla que él estaba llevando desde la prisión. Al grado de que el presidente López Obrador le ofreció amnistía y le dijo, bueno, has estado en prisión un montón de tiempo, ni siquiera tienes una sentencia, incluso podría proceder la amnistía en tu caso. Y él dijo, no,
yo me quedo aquí porque voy a salir cuando reconozcan mi inocencia. ¿Qué es una amnistía? Amnistía es una especie de perdón que puede otorgar el titular del gobierno, o sea, el presidente de la República. Pueden otorgar una especie de perdonarle la condena a alguien en prisión porque cumple con ciertos requisitos. Ok. Ya. Entonces, eso se lo ofreció López Obrador, pero dijo, "Nel, yo no salgo de aquí hasta que tenga mi nombre limpio y el de mi familia también". Porque, hermanas, resulta que, al parecer, para callar a Israel Vallarta de todo esto que estaba denunciando, de su tortura, de una detención ilegal y todo esto, pues también detuvieron a su hermano, René Vallarta, en 2009, a su otro hermano, Mario Vallarta, y a su sobrino, Sergio Cortés, que también los detuvieron y siguen sin sentencia. Ellos siguen en prisión hoy, en este momento. ¿Por? Sí, porque igual les crearon casos. Pero, güey, eso de tú y toda tu familia era bien en Se serio. fueron contra su familia Pero bueno, también. era la familia de Cassés, Sí, no pero de... lo que se cree es que a Israel lo querían callar porque mientras él estaba en prisión estaba ejerciendo toda esta defensa y estaba hablando de su tortura, de que le crearon el caso, y se cree que para callarlo fueron y crearon todos estos casos en los que detuvieron a sus Pues ya familias. acepta que estás en la cárcel, que tú te vas a ir o Y te ya se cállate. viene tu familia. Porque además a quien estaba señalando con todas sus letras era a Luis Cárdenas Palomino, porque él estaba ahí. Y de hecho, después salen imágenes de ese operativo y sí se alcanzaron. Lo que pasa es que en esos momentos, como hay mucha gente alrededor y todo, no habías detectado o no habíamos detectado que la figura que tiene ahí una gabardina negra y que incluso se acerca a golpearlo es Luis Cárdenas Palomino. Él mismo estaba ahí supervisando ese operativo. Y golpeándolo, Y torturando. golpearlo y todo. Y eso más todo el proceso de tortura que denunció. Entonces, Israel Vallarta no quiso aceptar ninguna amnistía, sino lo que quería es que se llevara el proceso y que reconocieran su inocencia, pero también la inocencia de su familia. Pues 19 años, 7 meses después, por fin es liberado Israel Vallarta. Él salió de la prisión diciendo, ahora sí se van a enterar de muchas verdades. La presidenta actual de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que él merece o puede pedir una reparación del daño y la propia presidenta responsabilizó directamente al gobierno de Felipe Calderón y Genaro García Luna por haber fabricado este caso que podría llevar a Israel Vallarta a demandar al Estado mexicano por los daños y perjuicios que le ocurren. Aquí el tema es que para Israel, dice, no es el final porque su familia sigue en prisión y no va a descansar, según su dicho, hasta ver libres a Mario y a Sergio, a su hermano y a su sobrino, porque el nombre de su familia, de toda su familia, debe de quedar limpio. Las teorías, ¿por qué ellos y no otras personas? Como decíamos, por este conflicto del hermano de Florence con Eduardo Margolli, este empresario, un tipo de venganza que después se fue complejizando. Pero por muy fuerte que había sido la pelea, ¿qué te hizo como para que lo quisieras refundir en la cárcel? Sí, y es que hay mucha Y a su gente que lo dice a familia. lo tarugo. ¿No has escuchado como gente prepotente que sale a Ay, decir, y te voy a refundir en la cárcel? ¿Pero por Pero qué? hay ¿Porque quien no? sí tiene con queso. ¿Porque no te liberé el estacionamiento? Sí, ¿Porque te por queda de ver pesos o qué? Por pendejadas. No le pagó la tanda. Ajá. ¿Ok? Que quien no tiene con queso, pues dices, bueno, nomás Nomás anda es de por hocicón. hocicón, ajá.
pero aquí a lo mejor, o sea, pues puede ser que sí sea. Pero por eso, ¿qué Porque tanto? además no se sabe, ¿eh? O sea, Ajá. esto es como una deducción. Vamos a esperar a ver las declaraciones ya Tenemos que conocer las ya que declaraciones Israel de esté más Israel. tranquilo, que pueda pasar este proceso Yo y ya quiero quiera escuchar hablar, de su hojita porque todo lo que quítate pasa. hasta nos hace un libro. Porque hasta viene diciendo, ¿eh? O sea, desde que salió de la cárcel le dijo a los medios de comunicación, miren, déjenme ir con mi familia y yo les prometo que después de llegar con mi familia les voy a responder todas sus dudas. Todas. Entonces, en eso estamos. Vamos a esperar a ver qué dice Israel. Por lo pronto que vaya y que vea a su familia. Y otra cosa es que simplemente fue al azar, los encontraron, dijeron, pues estos, no hay bronca, y lo que no esperaban es que ellas tuvieran un alcance mediático. Y según Gato Pardo Proceso, y sin embargo, hay varios montajes en esa época y se elegían a personas sin capacidad de defensa inmediata. Entonces, como aparentemente Israel, pues, ¿quién lo iba a escuchar? Y a Florence no era, digamos, no tenía ningún lazo político ni nada que pudiera dejarles ver que iba a intervenir el presidente de Francia. Claro. Esa nadie se la esperó venir, ¿no? Sí. Entonces puede ser que haya sido como, simplemente como dicen estos reportajes, pues hay muchos casos como estos en los que las personas pues no tienen ni ninguna capacidad mediática y probablemente sigan en prisión. Que yo te digo, creo que esa pudiera ser, está muy coincidente, o sea, no existen las coincidencias. No, yo tampoco. Yo sí creo que fue algo relacionado con ese empresario Sí. o algo le hicieron a alguien. O empezó por ahí. Sí, porque justo ahora que liberaron a Israel, una de las cosas que dijo es que durante la tortura le decían, esto te pasa por meterte por quien, tú ya sabes con quién te metiste. Y la reportera le preguntó, ¿con quién te metiste? Y ya no sabemos qué más, que todavía Pero sale el reporte. otra vez, vamos al tema. Él fue como el efecto secundario de Florence En esta teoría. en esta teoría. En Entonces, otra donde le están diciendo tú en ya la sabes tortura, tú sabes con quién te metiste, con pues quién. probablemente él haya sido, él hizo enojar a alguien. No se sabe. Hay un documental, ¿no? Del caso en Sí hay un Netflix. documental, pero igual no tiene muchas respuestas No. porque no de Israel, porque el documental es de Florence Cassés. Ah. Y pues bueno, hermanas, ahora Israel ya está en casa, desgraciadamente no toda su familia está ahí, pero pues vamos a ver cómo continúa esta historia porque no se ha acabado y pues vamos a ver también qué tiene que decir y a quién va a incomodar con lo que diga. Sí, yo ya quiero ver, porque a mí como me encanta ver caras incómodas. Sí, sobre todo de esas autoridades gandallas. Sí, que se y pasaron de culeras. lancita. Pues Ana, hermanas, les digo que estos casos siempre nos demuestran que no te sales con la tuya. En algún momento, mira, te tiran el evento. En algún momento Sí. te lo van a tirar. Pues nos vemos en la siguiente y vamos a seguir actualizando con Israel Vallarta. Y pues nos vemos en el siguiente. Amistades, cuídense. Sí, suscríbanse, Eso. Síganos en las redes sociales. coméntenos. Bye. Chao.